Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Masacres, feminicidios, asaltos y otra sarta de hechos que mantienen en zozobra al país, según analistas, son parte del combate a la criminalidad que debe emprender cuanto antes la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, ahora el tiempo se convirtió en su peor enemigo después de recibir un llamado de atención para que en cuestión de horas logre resultados contundentes contra el crimen organizado. Mediante su cuenta de Twitter, la presidenta de la República, Xiomara Castro, dijo a la Secretaría de Seguridad que no era posible que estemos bajo ataques del crimen organizado en constantes masacres y feminicidios. Exijo contundentes acciones y resultados en las próximas 72 horas. Se terminó el tiempo de espera, advirtió a la mandataria, tras reportarse el más reciente homicidio múltiple en el que 9 personas fueron asesinadas en Comayagua y que se suma al suscitado en Comayagüela el sábado anterior y en el cual asesinaron a 7 personas. La comisionada nacional de los derechos humanos, Blanca Izaguirre, señaló que existe un manto de impunidad en las masacres registradas en lo que va de este año en Honduras, y las cuales dejaron como víctimas a 12 mujeres, 25 hombres y un niño. Y hasta el momento el CONADE señala que estos 9 casos están impunes. Ya pasaron la crueldad al número de víctimas por acto criminal, y entonces los asesinatos múltiples se convierten en una nueva forma de mantener bajo temor a la población, dijo la defensora de los derechos humanos. Sin embargo, las autoridades de seguridad en conferencia de prensa aseguran que los resultados obtenidos en el combate a la criminalidad son positivos, pero reconocen que no son suficientes, y parte de esta situación es debido a que gran parte de los recursos de la Policía Nacional se destina para el pago de salarios y otras responsabilidades, por lo que sus esfuerzos y recursos no los pueden destinar a los operativos contra maras y pandillas. El ultimátum de la presidenta de la República llevó a las fuerzas del orden a que implementaran sus acciones y capturaran a varios sospechosos que estarían vinculados a la masacre en Comayagüela, entre ellos el autor material e intelectual del crimen que sacudió a todo el país durante el fin de semana pasado. Acerca de la masacre en Comayagua, todavía no hay capturas, a pesar de que muchos expertos en criminalidad señalan que las primeras 24 horas son vitales, pero la autoridad policial menciona que el país viene de una década violenta en la que estuvo sometido a diferentes procesos y hechos violentos. El director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, aseveró que hubo una reducción de 165 casos de homicidios en comparación con el primer trimestre del 2022 y estima que este número de crímenes irá hacia la baja. Por lo pronto, analistas consideran que para lograr resultados concretos se requiere de tiempo, pero también se deben tomar medidas enérgicas. En menos de 72 horas, buenos días a todos, 2 masacres que dejaron 16 personas asesinadas. Así es, Honduras. Vamos a hablar de este tema. Tengo 3 especialistas para hablar de ello. Está conmigo el especialista en psiquiatría, especialista en medicina legal, maestría en investigación científica del delito, el doctor Juan Carlos Munguía Hernández. Doctor, bienvenido. Bienvenido, muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Aquí está el analista en temas de seguridad y abogado también, don Germán Licón, abogado. Buenos días al pueblo hondureño, agradeciendo a Dios por este tiempo hermoso que nos ha dado y confiando que el debate en este panel pues, va a ser productivo para el pueblo hondureño. Bendiciones. Abogado y criminalista, don Wilfredo Rubio, bienvenido. Buenos días, gracias, licenciado. Buenos días a todo el público. Fíjense que voy a iniciar con el doctor para que después ustedes dos analicen. En menos de 72 horas, doctor, 2 masacres que dejaron 16 personas asesinadas. ¿Qué refleja esto en Honduras? Que el crimen organizado no tiene un contundente combate, y cómo lo recibe, cuál es la percepción, cómo lo reciben los hondureños al escuchar esto. 16 personas asesinadas. Yo contaba ayer que un periodista con el que estábamos dialogando sobre estos temas, discutíamos sobre la noticia del momento y me dijo, él es más joven. Bueno, la verdad me dice que nosotros estamos acostumbrados a ver masacres en Honduras. Nosotros crecimos. No, yo no, le dije.
Pero usted me dijo, nosotros sí, me dijo. Nosotros en Honduras estamos acostumbrados a oír hablar de masacres. Doctor, sobre esto inicialmente. Sí, yo creo que esto que está pasando en Honduras, que cada vez vemos que se agudiza más, y usted lo acaba de decir fundamentalmente, y es que los hondureños hemos normalizado la muerte y la violencia como algo cotidiano en nuestras vidas, como dinámica. Solo un dato, la persona que me lo dijo tiene 29 años. Sí, estamos hablando de 3 décadas, prácticamente. Me dijo, mire, nosotros hemos crecido con eso. O sea, él no me daba, yo estaba, es que mi mente se posicionaba en las favelas de Brasil, y donde hay esos asesinatos, 7 muertos eran en ese momento. Y él me dijo, pues es que nosotros hemos crecido con eso. O sea, él me discutía si era o no la noticia principal. Pero hay un elemento todavía mayor, que ahí está el alimento del morbo y la normalización de la violencia y la muerte en una sociedad, en una dinámica social. El hondureño, yo lo he estado recalcando, se levanta en la mañana, enciende la televisión y lo que está esperando es a ver cuántos muertos se dieron en el día. Eso obviamente impacta en la psique de cualquier persona, ya sea un niño, ya sea un adolescente, un adulto como nosotros que estamos analizando esta situación. Porque si nosotros cuando, bueno, ya creo que tenemos más de 50 años los que estamos acá, cuando nosotros éramos niños y adolescentes esto no era un fenómeno que se daba. Y somos si se daba, de la sub-50 para arriba. Sí, o sea, ya pasamos el medio siglo, ¿no? Entonces eso es interesante porque pertenecemos a una generación con una dinámica educativa diferente, con una dinámica social totalmente diferente, y que nos hemos tenido que ir adaptando a estas nuevas cifras de violencia y sobre todo que nos coloquen como los países más violentos del mundo y que no estamos en una guerra convencional. Pero ahí es donde está el problema, la conducta del hondureño, que se ha tornado totalmente violenta, porque la agresividad es propia de los seres humanos, pero la agresividad puede ser canalizada de diferentes maneras. En el caso de nosotros, pues fue a través del deporte, a través del estudio, y hoy somos lo que somos, pues estamos sentados aquí viendo de qué manera le aportamos a la sociedad. Pero ese muchacho que usted me acaba de mencionar ahorita, de 29 años, estamos hablando de 3 décadas prácticamente, donde estudiar para él, dice, bueno, y si estudio y tengo un título, una maestría. Y él es bien preparado, estudiado fuera del país. Y ahí es donde está uno de los fenómenos importantes que hay que tocar nosotros. Y es que la juventud, esa recompensa que refiero, esa gratificación de un esfuerzo académico que sea retribuido para el sentido de pertenencia en una sociedad de consumo como la nuestra y que cada vez exige más, no es congruente con los esfuerzos que hace la juventud, con el tiempo que tiene que dedicar y la retribución que va a recibir de una sociedad. Cuando esto es incongruente entre las metas sociales que uno se propone y los medios para alcanzarlas no son los lícitos, entonces eso es lo que va a incitar precisamente a un ser humano a quebrantar las normas establecidas. Eso ya lo dijo claramente un sociólogo de Harvard, Robert King Merton, que hablaba de una sociedad anómica, que precisamente los medios para alcanzar en la escala social o lo que la persona considera que es un éxito, no son los medios que la sociedad le provee al ciudadano para que lo alcance. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros miramos personas con grandes éxitos económicos, pero que nunca han estudiado, que nunca los hemos visto trabajar, y que estas personas a veces en Honduras, y ahí está la virtud, que no es a través del trabajo, sino que es a través de cualquier situación que es totalmente ilegal, pero que las autoridades no investigan precisamente el origen de esas fortunas. Y ahí es donde confronta esos principios morales o esos ejes que tiene que mover a una sociedad, a los jóvenes, a los adolescentes y a los niños,
es que si yo voy a estudiar, voy a sacrificarme, voy a tener los méritos suficientes para poder pertenecer a una sociedad de éxito. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Honduras? No tenemos esas situaciones. Cada vez las personas que estudian más, que se sacrifican más, tienen que irse del país porque precisamente el mercado laboral, el mercado productivo no los absorbe. O si los absorbe, los sueldos son totalmente raquíticos, que no tienen nada que ver con el esfuerzo y con la realidad económica que está viviendo un país. Eso es una de las teorías que yo pues, más acerca a la sociología con la descomposición que tenemos y los niveles de violencia. En Estados Unidos, todo esto de las pandillas, un fenómeno desde los años 20 que ha sido muy, muy estudiado, desde la subcultura, desde la anomia, precisamente eso habla, que en una sociedad que le da méritos a la persona que estudia, a la persona que trabaja y que se siente perteneciente a esa sociedad, ese es el éxito. Pero cuando una sociedad no le da esa meritocracia y sobre todo no compensa el esfuerzo y el sacrificio que hace un joven, un niño o un adolescente, entonces vamos a tener los valores totalmente a la inversa. Y es lo que nos está sucediendo ahora en Honduras. Ok, también la situación económica, la falta de empleo, ese desánimo o ese desaliento que los hondureños estamos viviendo y sobre todo estas respuestas que tiene el crimen organizado de golpear a la sociedad y de provocar ese impacto negativo precisamente donde no nos sentimos seguros en ningún sitio a ninguna hora. Y eso pues obviamente va a tener ese impacto negativo en las personas de desconfianza, de escepticismo y sobre todo decir, bueno, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué nos hemos vuelto un país tan violento cuando hace 40 años no éramos así? Y ahí es donde está el debate que hoy vamos a tratar de dilucidar. Abogado Licona. Sí, es importante la reflexión que hace el doctor Juan Carlos en relación a que ya hay estudios donde establecen cuál ha sido el crecimiento de los grupos criminales que han aglutinado a jóvenes particularmente y que los podemos ver cuando son capturados. Vemos miembros de maras y pandillas de 30, 40, hasta de 50 años. O sea, no es normal que desconozcamos que han venido polulando en estos grupos y haciendo toda una actividad delictiva producto de ese estado de desorganización social por falta de normas sociales que el Estado no ha podido brindarle a la ciudadanía. Reconocemos que, bien lo decía en otro programa, somos resilientes a muchas cosas, nos adaptamos a la muerte, lo que nos conmociona, lo que nos genera a nosotros un daño emocional, pero muchas veces cuando nos toca a nosotros y vemos que en algunas situaciones tenemos que ser empáticos a las personas que están siendo tocadas, y es ahí donde el pronunciamiento de la población es hacia sus autoridades. El pueblo eligió a una presidenta que hizo algunas propuestas que por ese estado de desesperanza han venido a confiar en el proceder, el nombramiento de autoridades, pero esperamos que esas autoridades den el ancho y que los resultados sean lo más asertivos. Recordemos que la seguridad es un aspecto transversal en todos los sectores de la cotidianidad y tenemos que hacer valoraciones importantes desde el punto de vista de la prevención, ya que si no incorporamos particularmente a ese más de 1 millón de jóvenes que no se involucraron en la educación primaria, secundaria, pues en otro lado están, o se fueron en caravanas o fueron prácticamente reclutados por los grupos criminales organizados. Muchos demógrafos le llaman los ninis, ¿verdad? Que ni estudian ni trabajan, pero reconocemos que esa es la labor de todo funcionario que va a ocupar un cargo público a fin de que esos resultados articulados
y bien distribuidos desde el punto de vista técnico, psicológico y aún en temas importantes de la conducta humana, tienen que reflejar un cambio actitudinal para tener mejores hondureños. Hablaba el doctor de las personas que con mucho esfuerzo han salido del país, hombres brillantes, mujeres brillantes, pero cuando vienen aquí no ven oportunidades. La falta de oportunidad hace que estas personas regresen a los lugares donde ellos prácticamente se prepararon, y vemos muchos hondureños alcanzando éxitos en otros países y éxitos hasta mundiales, que hasta han inventado hasta muchos medicamentos, ¿verdad?, para la COVID, y los han dado al mundo. Entonces creemos que Honduras es un país de oportunidades, es un país de riqueza, pero la riqueza mayor que tiene nuestro pueblo es el capital humano, que está siendo desaprovechado por falta de políticas públicas y por falta de una intervención importante, porque en la última década se hicieron esfuerzos, se redujeron de 86, 87 muertes por cada 100,000 habitantes a casi 46, 47, y han seguido bajando. ¿Por qué? Porque ha habido una inversión en el tema de seguridad y en algún fortalecimiento, robusteciendo algunas instituciones del Estado, pero no vamos a reconocer también que la cooptación, el debilitamiento del Estado de Derecho ha generado también esta incidencia delictiva, porque el delincuente dice, bueno, estamos en los últimos lugares de impunidad, estamos en los últimos indicadores de corrupción. Aquí se dice que los americanos mencionan que se roban más de 3,000 millones de dólares al año. Prácticamente eso representa el 12.5% del Producto Interno Bruto. Entonces, si nosotros atacamos estas causas o estos orígenes que dan a las consecuencias que hoy estamos viviendo, creo que Honduras sería un país líder en Centroamérica y no digamos en Latinoamérica. Doctor. Sí, buenos días. Pues yo le apuesto más a la practicidad. Antes me abrazaba más a teorías, hasta que me tocó trabajar en un módulo estratégico de persecución del Ministerio Público, donde me di cuenta que la información está a la mano para el combate a la delincuencia. Sin embargo, todos estos proyectos están en stand-by, falta de voluntad. Sabemos que desde el año 93 para acá, cuando las políticas de Norteamérica cambiaron y el tráfico de drogas pasó del tráfico marítimo al tráfico terrestre, nosotros quedamos en la ruta de la droga, y esto no ha hecho otra cosa que acrecentar la violencia. Nosotros venimos de otra generación, así como dice, yo vi cuando importaron las maras, porque la mara es un producto importado, enviado, exportado de los Estados Unidos para acá, y empezaron incipientemente a pedir un lempira, a darles tratamiento psicológico, todas esas cosas, a integrarlos a la sociedad, hasta que se convirtieron en grupos armados, brazos armados, de intereses del crimen organizado, estructurado, tanto en cuerpos de seguridad, de policía, militares y políticos. Entonces, creo que hasta que nosotros empecemos a llamarle a las cosas como son, ¿verdad? Y el doctor no me va a dejar mentir, que mientras no tenga un diagnóstico real de lo que está sucediendo, cuál es el origen, no se puede dar un tratamiento. Yo le apuesto a que sí se pueden tomar medidas como las del Salvador, no copiar al Salvador, porque Salvador es otro cuerpo, Honduras es otro cuerpo. Cada cuerpo es diferente, pero hay que tener un diagnóstico. Cuando nosotros empezamos a trabajar en este proyecto del módulo estratégico de persecución penal, nos dimos cuenta que en realidad, si usted conoce realmente qué enfermedad padece, dónde está el origen, usted le puede dar el tratamiento sin gastar tantos millones. Hace poco veníamos, cuando le dieron las 72 horas, la presidenta, empezaron a hacer operativos por todos lados y a detener el tráfico. Eso no se trata de eso, es de inteligencia, cabezas, búsqueda, ubicación, ir viendo en la pirámide del crimen. Cuando les dio 72 horas, corrieron a hacer eso. Corrieron a hacer operativos, a mí me costó como 2 horas bajar a Tegucigalpa, y creo que hacen operativos para los ojos, ¿verdad? Pero esto se llama
Hay equipos de inteligencia de alta tecnología donde a nosotros nos tienen intervenido, pero no encuentran dónde están los líderes de las maras, de las pandillas, siendo que toda la gente está dispuesta a colaborar. Sí se le garantiza la seguridad. Lo que pasa es que la gente no corre a denunciar y a dar su nombre porque a la vuelta de la esquina está informado de quién ha puesto la denuncia. Entonces son pequeños ajustes, ¿verdad?, que se pueden hacer dentro de una organización, dentro de una política de Estado coherente, ¿verdad? No ideología, porque la seguridad no tiene ideología, no importa qué ideología tengamos, lo que importa es la vida de los hondureños y sí se puede perfectamente. Ese plan de seguridad se puede aplicar, pero hace falta que, por ejemplo, el Ministerio Público no figura en ese plan de seguridad, el fiscal general no se le ve, ¿verdad? La Corte Suprema, ahora esta nueva Corte, pues se espera que se integre y otros cuerpos del Estado que pueden aportar para un plan más estilo francotirador, ¿verdad?, para desarticular estas bandas importantes del crimen transnacional y obviamente identificar a las personas que están infiltradas. Y si no, miremos el juicio de Genaro García Luna, el resultado, El Salvador, y esto es lo mismo acá, lo que pasa es que aquí no han salido los nombres todavía. Doctor. Usted acaba de mencionar algo bien importante y yo siempre lo he recalcado en algunos otros foros. Por ejemplo, yo no me explico cómo en Honduras tenemos 3 cuerpos de inteligencia, ¿no? La inteligencia del militar, que es el G2, desde hace 50 años. Imagínense, 50 años más o menos, ¿no? La inteligencia de la policía, que la policía ya tiene más de 100 años, prácticamente. Tenemos la inteligencia del Estado, que la formó el presidente anterior, con tecnología para espionaje y todo lo que a usted se le pueda ocurrir. Tenemos varias policías, tenemos la ATIC, tenemos la DPI, que son de investigación, y me imagino que el ejército debe tener su propia policía secreta también, de investigación. Y en un programa anterior, con un criminólogo, apellido Padilla, él decía, bueno, si tenemos todo este engranaje, está viendo, ¿cómo es posible que no haya una cooperación entre estas agencias? Por ejemplo, la policía tiene también su división antidrogas. El Ministerio Público también tiene su división antidrogas. Y obviamente la DEA también opera en Honduras. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros no podamos detener o controlar toda esta situación? Y un tema que nosotros miramos el impacto, el efecto, que son las muertes. El narcotráfico genera esa visión prácticamente terrorífica de muertos que aparecen en las calles, etc. ¿Y el dinero? Porque si estas bandas existen y tienen tanto éxito y se capturan y vuelven a surgir nuevos miembros, ¿por qué no le damos seguimiento al dinero? O sea, porque no van a operar, no creo que tengan todo ese dinero encaletado o guardado en casas. Ese dinero también circula de una u otra manera. Entonces yo creo que también no se le ha dado la importancia debida o no se le quiere dar, como usted decía, a veces la información está, pero al momento de ejecutar las acciones pareciera que no hay una decisión política de ninguno de los gobiernos que han estado pasando y que se han hecho inversiones bastante significativas en el tema de seguridad, aparte que la seguridad, el empleo, la salud y la educación son temas de los políticos. Y usted decía algo, claro, o sea, la seguridad, la educación y la salud no tienen ideología. Esos son temas de Estado, fundamental. Pero ¿qué nos pasa a nosotros como sociedad? Queremos soluciones inmediatas, concretas, que los hondureños podamos salir de nuestras casas y sentirnos seguros, que el Estado nos garantice lo primero, que es la vida, la seguridad, pero que obviamente las cifras, si bien es cierto, como decía el abogado, de un momento que creo que fue el 2011, que llegamos a 86,
al año 2022, que si no me equivoco en cifras, me disculpan, creo que llegamos a 36 o 34 homicidios o muertes violentas por 100.000 habitantes. 35.6. Y eso pues a pesar del esfuerzo que está haciendo el Estado, de la inversión que hacemos la ciudadanía a través de la tasa de seguridad, seguimos teniendo estos impactos negativos precisamente con las masacres, porque las masacres tienen ese impacto, no se está haciendo nada. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos un estado de excepción, se ha invertido tanto, pero se siguen matando en masa, y son personas jóvenes, personas prácticamente que tienen toda una vida por delante. ¿Y qué hacer? ¿Qué es lo que nosotros como sociedad tenemos que empezar a decir? Bueno, en El Salvador tomaron la decisión al unísono de combatir las maras y pandillas, y creo, si no me equivoco, que bajaron su índice de muertes violentas. Creo que están en 0. Sí. Entonces, 300 días sin homicidios. 300 días sin un homicidio. Eso, o sea, las cifras son frías, ¿no? Ahí no podemos decir, o sea, si un país altamente violento como nosotros tiene 300 días sin homicidios, con una política X dirigida hacia X grupo, entonces significa que hay un resultado positivo para esa sociedad y que el pueblo salvadoreño lo percibe como positivo, aunque los organismos de defensa de derechos humanos no lo ven así. Pero el presidente Bukele dice, bueno, déjennos arreglar los problemas como nosotros creamos más conveniente. Yo creo que también nosotros debemos de involucrarnos, toda la sociedad. Usted mencionaba que deben de trabajar en equipo, porque en Honduras también yo veo uno de los graves problemas, que no se trabaja en equipo. Hay islas, cada uno haciendo lo que cree conveniente, y hay una actitud como de protagonismo también, que creo que eso debe de irse desapareciendo, porque nos interesa a todos los hondureños como sociedad, que la sociedad camine bien, que los gobiernos que estén ahí, que fueron electos por el pueblo, tengan una buena función, y que sobre todo tengan resultados positivos, porque hay cosas que se pueden hacer, pero hay que hacerlas ya. ¿Por qué? Porque no podemos seguir esperando más masacres, que sigamos teniendo altos índices de homicidios o de muertes violentas, y seguimos en la misma ruta de decir, bueno, vamos a cambiar a fulano de tal o no lo vamos a cambiar. Yo creo que más que cambiar una persona, un funcionario, es que todos trabajemos en equipo, que todas estas agencias que existen, que tienen presupuesto, que tienen recursos, y sobre todo lo que usted decía, tienen información de ya días. Entonces, ¿cuándo se va a ejecutar esas políticas públicas de seguridad efectivas, y que el pueblo hondureño recuperemos la confianza en nuestras autoridades? Sí, antes de que participe el abogado y criminólogo Carlos Padilla, dice el exdirector de Centros Penales y abogado Germán Manil: buen día, tiene razón lo que menciona el abogado Rubio, para la seguridad no hay ideologías. Yo creo que el presidente Zelaya quiere que siga el alza en la seguridad, sin embargo, tiene que tomar medidas fuertes. Los militares deben volver a las calles. En un año que lo regresaron a los cuarteles se vio que fue un error lo que han hecho, y los funcionarios inoperantes deben cambiarlos, ya que demostraron que no pueden. La seguridad también en gran parte depende de la voluntad de quien gobierna. Germán Manil, que fue director de Centros Penales en la administración anterior de Juan Orlando Hernández, comunicándose con nosotros. El abogado Carlos Padilla, adelante, abogado. Muy buenos días, Raúl. Un saludo a la distancia al doctor Munguía, a quien le tengo un gran aprecio, igual al colega Germán Licona, y al abogado Rubio, a quien no tengo el placer de conocer en persona. Bien, me gustaría recalcar 3 puntos, algunos de ellos que tocamos el día lunes, que lo acompañé en el foro. Es el tema que a una problemática como la violencia que vivimos en Honduras, originada en gran parte por las peleas de territorios de organizaciones criminales organizadas como las maras y pandillas, derivadas del microtráfico y el tráfico de drogas, tenemos que darle un tratamiento acorde al mal que estamos viviendo. Le pongo un ejemplo análogo. Para un dolor de estómago, usted no va a tomarse una pastilla para el dolor de cabeza.
no sé si nos entendemos en ese sentido, y es por el asunto de la designación y la óptica que le vamos a dar al tratamiento en este caso. Y si nosotros queremos seguirlo viendo como una cuestión de violencia pandilleril simple, nunca vamos a salir del embrollo, del agujero y del caos social en el que nos están sometiendo estas organizaciones. Recordemos que ya 2016, 2017, el Departamento de Estado en Estados Unidos designó estas organizaciones, tanto la Pandilla 18 como la Mara MS-13, como organizaciones terroristas. Están ya marcadas en ese sentido y, por tanto, Estados Unidos toma acciones de lucha contra el terrorismo cuando se habla de estas organizaciones, y ya hay líderes de ellas que han sido pedidas en extradición a diferentes países por su vinculación tanto al narcotráfico como al tráfico de armas y muertes vinculadas a estos dos aspectos. Entonces es momento ya de que Honduras cambie la óptica de ataque y comience a hacer una lucha contra estas organizaciones que más tienen un comportamiento como de guerrillas urbanas, y entonces podamos formular una política frontal de choque desde el eje del poder, como se ha hecho en alguna forma en El Salvador, que yo no digo que se copie, como lo dijo el abogado Rubio, pero sí que lo positivo se puede implementar en el territorio hondureño definitivamente. Ahora bien, también tenemos el aspecto de la coordinación de las agencias de seguridad del Estado, que como bien apuntaba el doctor Munguía, no pueden trabajar como islas, sino que tienen que trabajar coordinadamente, estructuradamente para una política de seguridad efectiva, que tiene que venir también con la cooperación de todas las secretarías de Estado, de todo el gabinete de gobierno, pero coordinado ¿por quién? Por la cabeza del gobierno, por la cabeza del Poder Ejecutivo, que es la presidenta Castro. Porque si ella no dicta los lineamientos, va a seguir pasando lo que ha estado pasando hasta este momento. Por eso me parece completamente desacertado las declaraciones en redes sociales que pude ver el día de ayer, que causaron conmoción en los medios de comunicación y redes sociales, donde se le otorgan 72 horas al ministro de Seguridad para que resuelva este embrollo. Hombre, si Savillón no es un superhéroe de eso de los paquines o de las películas que salen, que tiene superpoderes para arreglar un desastre que lleva años, vinculado a la desorganización, la falta de formulación de políticas públicas. Porque si bien es cierto, necesitamos, como le dije antes, una política frontal de choque basado en la fuerza para poner un orden, como se ha establecido en El Salvador. De la misma manera, viéndolo desde el eje de la población, también necesitamos una política pública encaminada o concatenada para mejorar todas aquellas condiciones inherentes a la dignidad humana, entiéndase, generación de empleo, vivienda, salud, educación, un rescate a la estructura de la familia, que es el bastión principal de soporte del tejido social de cualquier país. Todo eso tenemos que regresar a rescatarlo para darle en realidad tranquilidad y paz a la población hondureña. Muchas gracias, Saúl. Gracias. Por cierto, a oídos de las autoridades del Poder Ejecutivo que encabeza doña Xiomara Castro, Savillón, ministro de Seguridad, aseguró que los recursos con los que cuenta, bueno, lo dijo hasta ayer, que le jalaron las orejas con ese llamado, que los recursos con los que cuenta son limitados y que elabora con más fe en Dios que con recursos que le gustaría tener a disposición. Es que la Policía Nacional no cuenta con los recursos necesarios. Agua. Bueno, recordemos que toda institución del Estado tiene dentro de su presupuesto asignaciones en cada una de las áreas en las cuales ellos están trabajando. La Secretaría de Seguridad pues no es la excepción, tienen varios departamentos de policías especializadas porque es gente, pues grupos élites al servicio de la población. No obstante, creemos que, como estamos hablando un poco ahí de experiencias exitosas de otros países, ¿por qué no vernos al interior de nuestro país? Algunas experiencias exitosas que se pudieron dar en relación a las últimas administraciones. Haber pasado de 87 a 46 muertes por cada 100.000 habitantes, hay algo que está encerrado todavía y que no ha salido a luz, y creo que eso se puede traducir en mejores resultados. Pero si hablamos un poco de las experiencias exitosas de El Salvador,
Ayer estuve en un programa con un criminólogo y experto en derechos humanos, Marvin Reyes, del Salvador. Mire lo importante, ellos adoptaron programas de sección, pero ahí hay otros ingredientes dentro de esa estrategia, Raúl. El Estado como tal se alineó, o sea, los poderes del Estado en su conjunto se alinearon para hacerle frente, o sea, lo que hemos estado hablando de la desarticulación de toda la institucionalidad para entrar en bloque y hacer frente a las incidencias delictivas. También el sistema judicial se endureció. ¿Qué implica eso? Que a los que colaboraban con los grupos criminales de maras y pandillas subieron las penas a 15 años. Los que hacían incidencia delictiva y cobraban la extorsión, las penas se ampliaron a 25 años. Y a los cabecillas de los grupos criminales, que eran los que daban la directriz de su accionar, subió a 45 años. Eso pues creo que representa un disuasivo. Asimismo, 0 beneficios en las cárceles de máxima seguridad y aún en las cárceles que tienen control jurisdiccional. Creemos que esa situación ha fortalecido. Las audiencias también, para las personas de criminalidad organizada, todas las audiencias son vía Zoom, o sea, se respeta el debido proceso, el derecho a la defensa y aún el estado de inocencia, pero con medios tecnológicos y más aún con el 911. Ellos tienen un sistema similar donde no solamente están las cámaras de seguridad que tienen a su disposición con inversión pública, sino que también que todas las cámaras del sistema privado se integran, se incorporan a la función del 911 y eso les permite tener un mayor abanico de supervisión de los hechos delictivos que se dan. Entonces, ese plan de control territorial fue coordinado, estructurado y articulado. ¿Qué pasó aquí? Generamos un plan donde se estableció a partir del mes de diciembre de excepción, donde la fuerza del orden, llámese Policía Nacional y Policía Militar o Ejército, están solos. Aquí no hay apoyo de Conatel para ver los chits, de dónde salen las llamadas. Aquí no hay apoyo para ver la ruta del dinero. Bien decía el compañero, el doctor, no sabemos dónde está el dinero. Son cantidades, más de 18.000, 20.000 millones de lempiras que se tienen establecido que manejan los grupos criminales de maras y pandillas. ¿Dónde está ese dinero? Vemos aquí que se persigue a los grupos de narcotraficantes y buscan a las personas que en nombre de ellos utilizan los recursos y veo que con una rapidez encuentran los bienes donde están ubicados. ¿Y por qué a estos grupos criminales todavía no se le ha dado el seguimiento de la ruta del dinero? En ese sentido, creemos que estos esfuerzos articulados tienen que seguirse dando y replicando las experiencias exitosas a fin de reducir la incidencia delictiva. Sí, está, antes de pasar con el abogado Rubio, Russell Matute de Olanchito Lloro. Don Russell. Sí, buenos días, licenciado Raúl. Un saludo al abogado Rubio ahí, un saludo a todos los demás, al doctor también. Y quiero felicitarles por ese interesante programa. Doctor, fíjese que estoy con todas sus apuntalaciones y yo estaba diciendo el otro día de que para que estas cosas sucedan, esta ola de crímenes, yo siempre he pensado que a la base de todo desorden mental hay un problema moral, y esto lo decía el psicoanalista, el padre del psicoanálisis, el doctor Sigmund Freud. Entonces, en algunos casos, pues, lo que pienso es que este país, nosotros los hondureños, necesitamos inmediatamente ser tratados por doctores especialistas, por psiquiatras, que nos digan qué es lo que está pasando, por qué estamos comportándonos así, porque estoy seguro, como le repito, de que a la base de todo desorden mental tiene que haber un problema moral.
Entonces, mucha gente en nuestra sociedad dice, ¿para qué voy a ir a un psicólogo? No se dan cuenta todavía de lo enfermos que están cuando dicen estas cosas, y esto es lo que se está dando. Nosotros estamos enfermos y necesitamos de psiquiatría bastante para que lleguemos a los niveles dantescos de lo que estamos llegando. Pero otra cosa es de que hay cosas que se pueden solventar y le ponemos muchos peros. Doctor, al igual que usted, soy adulto, y yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño y bajo anuncios de parte del gobierno, le hablo allá por el 78, doctor, nos dábamos cuenta los pobladores de cada lugar que decían, ahí viene la rural. Y nosotros preguntábamos, ¿qué es la rural? Porque nuestros padres nos decían, bajo comunicados del gobierno, la rural era puedo decirle, un departamento del ejército, pero ellos llegaban de civil a los domicilios, de civil, solo portaban un carnet, y el asunto era que decían que llegaban con el objetivo de ver quién tenía armas para decomisarla. Ese es el objetivo de la rural. Entonces ellos se identificaban con carnet, el gobierno hacía el anuncio de estos comandos, cuando iban a llegar, nuestros padres nos decían a todos los de los hogares, se reunían y nos decían, viene la rural. Cuando la rural llegaba, el objetivo era ese, de casa por casa, doctor, y presionando quién tenía armas, porque había crimen. Es decir, siempre hubo crimen, siempre hubo maldad, pero no como la que hoy existe, que hoy son matanzas de 8, 4, 3, 2, 1, y pasado mañana otra y otra. Entonces, le decía al licenciado Raúl y el otro día, de que el mundo está mal, no por los que hacen el mal, sino por quienes miramos quienes hacen el mal, y entonces nos quedamos de brazos cruzados. En este grupo de personas, yo siempre he pensado que los buenos tenemos que ser más que los malos, pero como dijeron ustedes, una sola golondrina no hace verano. Aquí tenemos que unirnos, y digo esto, ¿sabe por qué? Porque los únicos, para mí, mi criterio es, los únicos aquí que deberían de tener armas, lo siento, son los cuerpos del Estado y nadie más. Nadie quiere decir ni Rosel, ni su hermano, ni su papá, ni su mamá. ¿Por qué razón? Pues porque esto es lo que se está dando. Caballeros, ustedes van a ver que hay estado de excepciones, pero eso no surte el efecto que se le debe dar a la situación. Soy de Lanchito y Oro, y cerca de esa base dio una de las masacres más grandes el otro día, y ese lugar está en estado de excepción. Entonces quiere decir que más bien no existe ese efecto que se espera. La policía, todos los agentes de seguridad, en logística, en estrategia, muchas veces carecen de las estrategias que más bien tienen los grupos militares que se dedican, de grupos armados que se dedican a este tipo de asesinatos. Entonces, no queda otra que hacer lo que se debe hacer en el momento que se va a hacer. Yo creo que al nivel que estamos, la policía ya es incompetente. Quien les está hablando es un reservista del ejército que se graduó en la Marina en Puerto Cortés, y yo creo que el único sistema de seguridad que debe haber a estas alturas solo es la psicología. La psicología nos va a decir que en el lugar donde estemos, con quien estemos, escaneemos las personas visualmente, y que con nuestra psicología nos demos cuenta, a tirar la mirada, quién está alrededor de nosotros, con malas o con buenas intenciones. Entonces, soy un militar, conocí todas las armas, soy un experto en demoliciones, TNT, C4, pero les digo esto para que sepan que aún así estoy en contra de las armas, porque las armas producen violencia. Entonces, para mí, mi seguridad es parte de mi psicología. Las personas que no somos malas, que no tenemos ningún ápice de maldad, sino que procuramos hacer lo bueno y queremos lo bueno. Gracias, don Rosel Matute. Nos dice también, aquí participa Lucía Miranda, dice doña Lucía,
Buen día a todos. Es importante la depuración policial, depuración de oficinas claves de seguridad en el 911 y todo lo concerniente a información, investigación, estrategias para que no sean revelados a estos grupos delictivos. Considero que no se debe anunciar el lugar en que se interviene en área rural. Debe haber alcaldes auxiliares para coordinar con policía municipal y nacional. Además, porque cuando capturan no sacan información de los cabecillas y dónde se ubican para poder desbaratarlos. Abogado Rubio, me decía sobre esto que dijo el ministro de Seguridad, que aseguró que los recursos con los que cuenta son limitados y que elaboran más con fe en Dios que con los recursos que le gustaría tener a disposición, dijo el ministro de Seguridad. Bueno, qué bien el ministro, y respeto mucho eso que cree en Dios, todos necesitamos de Dios, pero créame que se puede manejar esto del presupuesto si 12 cipotes controlan un barrio, una colonia, ¿verdad? Usando inteligencia, o sea, me refiero a estas estructuras criminales, ¿verdad? Usan banderas, la policía... Tenían cámaras el otro día, ¿de acuerdo? Tenían cámaras también, pero ellos controlan 12 jóvenes que no pasan de 20 años o 25, controlan todo un barrio o una colonia, de quién los denuncia, quién está estorbándoles el negocio, pero la policía es incapaz. Si solo el indumentario de un policía anda más de 100.000 lempiras en su cuerpo, no digamos su sueldo, entonces pensaría 2 veces para dar esa excusa. Lo que se necesita es actuar, inteligencia en la aplicación, ubicar, así como estos grupos ubican a los ciudadanos y a la policía, entonces la policía debería ubicar a estas personas y darles la pronta captura. En estos equipos de análisis de información, por ejemplo, para que la gente tenga una noción, porque a veces uno habla mucho en abstracto. Nosotros sacamos datos de a qué horas eran los levantamientos, en qué lugares, en qué zona, tipo de muerte, tipo de arma. ¿Qué le da eso a usted? Le da un mapeo y le dice, bueno, a estas horas, en estas zonas, se da más muerte. ¿Qué hace? Usted agarra el recurso y pone vigilancia en ese recurso porque ahí va a llegar. Ahí va a llegar, es una proyección a futuro con datos de pasado. Con 5 años de información, usted está más que preparado para darle frente a esta guerra de la criminalidad y empezar no a reaccionar, ¿va?, sino a prevenir realmente, porque la policía no ha prevenido. Y si miramos la década, que muchas hablan de que ha venido avance, en la década de la policía, los resultados son que muchos están extraditados. Eran partes de estructuras criminales de directores para abajo, ¿verdad? El caso Orlán Chávez, que a mí me tocó ser abogado, representante de la familia, con los recursos del Estado, oficiales de alto rango del Estado, ejecutan a un fiscal, al día siguiente desaparecen todos los expedientes que él tenía pendientes, porque él había dado grandes golpes al crimen organizado y tenían otros golpes, entonces lo eliminan. Al día siguiente desaparecen esos expedientes y nadie los volvió a ver. Entonces, ese tipo de cosas que hay que llamar las cosas como son. Si 10 cipotes pueden controlar una colonia, ¿verdad?, ¿cómo la policía no puede controlar esos barrios? Marca eso, Eddie, por favor. Ricardo Mendoza, don Ricardo, desde Yuscarán, El Paraíso. Buenos días. Sí, caballero. Yo digo que somos los padres de familia los culpables de estas situaciones porque se perdieron los valores, ¿va? Antes uno le daban permiso de ir a la calle hasta las 9 de la noche, luego tenía que estar en la casa. Y hoy no, amigo, hoy los padres ni sabemos dónde andan los hijos, ¿va? Y yo digo que eso empieza desde la casa. Gracias, que tengan buen día. Me dice el arquitecto Arturo Vides. Buenos días, Raúl y demás panelistas. El problema es que todos estamos combatiendo a la criminalidad cuando ya se ha desarrollado. Hay que buscar el origen de la criminalidad. La policía ya debe saber cuál es el origen. Lo conveniente sería combatir el origen de la delincuencia y nos vamos a dar cuenta que todo el sistema está contaminado. El pueblo de Honduras está viviendo una crisis psicológica por tantas cosas que pasan y los gobiernos no hacen nada. Doctor Munguía. Sí, yo creo que coincidimos tanto porque me gustan las participaciones de los televidentes. Significa que el hondureño, el ciudadano de a pie como nosotros, está consciente de dónde es la raíz.
El problema es que los tomadores de decisiones pareciera que, ¿por qué retardan las respuestas que nosotros la ciudadanía estamos exigiendo? Todos sabemos que la base de una sociedad es el núcleo primario de apoyo, la familia. Pero ¿cuál es el fenómeno que no podemos nosotros pasar desapercibido? La mayoría de los hogares hondureños son monoparentales. ¿Qué significa? Que es la mujer la responsable. Y esa mujer tiene que salir desde las 5, 4 de la mañana a ganarse la vida para llevar los recursos para sostener la familia. Esos niños, ¿a manos de quién quedan? Generalmente quedan en manos de los abuelos, de alguna tía, de un hermano mayor o de una trabajadora doméstica, y sobre todo quien los educa son los medios electrónicos de comunicación, y que no hay control sobre eso. Entonces, lo que decía el licenciado Raúl Valladares me llamaba la atención con esta persona de 29 años, que desde que se levanta, desde que es de niño y que tiene uso de razón, él ha crecido con imágenes de violencia. O sea, estamos hablando de un proceso de sensibilización de nuestros niños, de nuestros adolescentes y de nuestros adultos jóvenes, que se ha normalizado. Eso es normal lo que está pasando en Honduras, cuando eso totalmente no es normal, es psicopatológico totalmente. Creo que también, aparte de las políticas represivas que ya vienen desde el gobierno de Ricardo Maduro, que yo me acuerdo que comenzó esta guerra contra maras y pandillas con la reforma al 332, que era asociación ilícita. Bueno, tenemos ya varias décadas, ¿no? Y no hemos visto un resultado. Más bien, estos grupos criminales se han sofisticado. Cada vez son más sofisticados y tienen más poder económico, tienen mayor capacidad de reclutamiento a los jóvenes. Y algo que también extracámaras mencionábamos, y es que no hay una política de salud mental a la población, ni a nuestros niños, ni a nuestros adolescentes. ¿Qué pasó con el deporte? ¿Qué pasó con los espacios lúdicos que nosotros, que somos ya arriba de 50 años, teníamos, donde íbamos prácticamente a proyectar toda esa agresividad que teníamos, pero que nos sirvió de educación y de control de los impulsos? ¿Qué pasa con nuestros jóvenes ahora que vemos ese resultado? Que ya ni siquiera, el fútbol, que es un fenómeno mundial y es un fenómeno nacional que convoca a todos los hondureños. No importa la clase, la ideología, la religión, o sea, todos vamos con la selección, por ejemplo, nos convoca a todos. ¿Qué ha pasado en los estadios? Como usted decía, Raúl, eso es un espacio que la violencia nos los ha quitado. O sea, Raúl y mi persona íbamos al estadio y era un acontecimiento con mis padres. Ahora yo creo que un padre no se atreve a llevar a un niño o un adolescente a un escenario de ese tipo, por lo que los violentos también han llenado esos espacios. Entonces, ¿qué vamos a hacer con una política nacional de salud mental que debe estar en los deportes? Voy a repetir al aire lo que me dijo Fernando. Le pregunté, porque yo soy Motagua y estábamos contentos que le habíamos ganado a la España 3-0, pero le dije, oíme Fernando, ¿pero por qué fue tan poca gente? Papá, me dijo, hace poco mataron a una niña de la España. Imagínense la muerte de una niña en un espacio lúdico que nos debe convocar no a la violencia, sino a un momento de satisfacción, ¿verdad? A desestresarnos supuestamente de la vida cotidiana, y que nos debe convocar a hacer una celebración. Un partido de fútbol es una celebración, no es un espacio para que vayan a pelearse y ni digamos muertes. Y también coincidíamos sobre la respuesta que se debe dar a nivel de información de los entes que los entes que son encargados de la seguridad de los ciudadanos. Debe de haber una coordinación al unísono de todas estas estructuras. El abogado Rubio, criminalista, nos decía un dato bastante interesante de extracámaras. Dice, bueno, serán unas 100,000 personas que están activas delinquiendo, y somos 9 millones de hondureños. O sea, la política de seguridad debe ser la prioridad
en este momento, porque estamos desbordados. Extracámaras decían, bueno, las reacciones son a nivel nacional. O sea, los hondureños nos levantamos y estamos preocupados por nuestra seguridad, porque lo más grandioso que tenemos es nuestra vida, y el Estado debe de asegurarnos. Otra cosa, y esto va para el ministro de Seguridad. Señor ministro de Seguridad, los hondureños lo que queremos son respuestas. Usted es la persona encargada de darnos seguridad y usted es un experto porque es un policía de carrera, ¿verdad? Tuvo una carrera en la policía, tuvo una acción que, bueno, generó su destitución, su salida del país y su retorno. Yo creo que los hondureños todavía confiamos en las instituciones, porque todavía hay un fenómeno que pasó en Guatemala, y es que la población en Guatemala, igual un país violento con las mismas características nuestras, se tomaba la ley por su mano o la justicia por su mano. En Honduras todavía no hemos llegado a eso, porque todavía seguimos confiando. Cuando en los programas que yo participo la gente dice, bueno, queremos más policías en las calles, queremos seguridad, porque todavía la gente en Honduras confía en un uniformado. Mira un uniformado y siente que hay seguridad. Y otra cosa que hablábamos nosotros acá y que creo que es oportuno decirlo, que nos molesta a todos los que estamos y a cualquier ciudadano, vamos a hacer una actividad X, a un mall, a cualquier cosa que vamos ahí, y miramos elementos de la policía o del ejército custodiando a personas que para nosotros no son, nadie los conoce. Entonces también creo que eso, a oídos de la presidenta, a oídos de los tomadores de decisiones, del ministro de Seguridad, del ejército, por favor, no queremos ver elementos de seguridad custodiando a personas que nadie conoce, que quién les va a hacer daño. Y en un programa anterior, en este mismo foro, me llamó la atención, alguien lo mencionó, no sé si fue Padilla, que había ido a Chile y que allá los funcionarios, o fue usted, no me acuerdo, que llegaban en sus carritos Honda Civic, o sea, no andan ni en camionetas blindadas, ni con elementos de seguridad. Y son funcionarios públicos que están, o sea, que toman decisiones importantes. ¿Por qué en Honduras nos damos cuenta de un funcionario público? Le cuento una pasada. Ajá. Le dije a un amigo que voy a ir a ver en España contra el Pachuca, el Motagua contra el Pachuca, a San Pedro. Entonces me mandó una lista, pues me iba a conseguir una entrada y me dice, ¿y los guardias de seguridad? No, le digo, yo camino con un muchacho que yo lo cuido a él, le digo. Pero es cierto, es la pregunta que me hicieron, y los guardias de seguridad, ¿cuáles guardias puse yo? Pero es cierto, aquí, óigame, le ponen blindaje 7 a los carros, como si fueran tanques. No, y el costo que significa para nosotros los contribuyentes, que miramos personas así, o sea, estamos hablando que andan en un supermercado y andan 3 personas de seguridad hasta llevándole la carretilla. Miren, yo creo que eso a cualquier ciudadano, a esos ciudadanos que están sufriendo, ¿verdad?, el embate de los criminales, y nosotros somos los que pagamos eso. ¿Y cómo es posible que estas personas anden custodiando a personas que nadie conoce? Entonces yo creo que también todo eso influye de manera negativa en la percepción de seguridad que tenemos, que hay inequidad. O sea, sobre todo, o sea, nosotros los hondureños queremos levantarnos, salir a trabajar y sentirnos seguros en nuestros sitios de trabajo, en las vías públicas y en nuestras casas. Y hacia ahí debe ir. Y le retomo lo que dice el abogado Rubio, que es un especialista en criminalística. Todos sabemos que la criminalística es algo súper especializado, porque ya está el hecho, y es la persecución de los indicios que ahí se toman. Pero usted decía algo, el análisis, el diagnóstico, la conclusión y la ejecución de medidas correctas. No es posible, porque ese dato me interesa lo que usted dijo, que 100,000 personas que son los delincuentes o ejecutivos que andan en la criminalidad nos tengan a 9 millones en incertidumbre. Unos hipótesis.
Y de remate, esas estructuras, ¿verdad?, que utilizan a nuestros jóvenes, a nuestros niños y adolescentes en servicios de inteligencia, lo que se llama bandera. No sé por qué donde hace lo de bandera, me llama siempre la atención. Sí, o sea, yo sé que esa es la ejecución, pero el símbolo, ¿no? Es decir, bandera. Puede ser, se me viene la relación del fútbol, los árbitros cuando levantan. Ok. Mire, qué interesante eso, ¿no? Sí. Que el árbitro levanta la bandera porque se está... Algo pasa. Entonces... no lo había concluido yo el simbolismo, ¿no? que tenemos y esa relación con la parte lúdica del fútbol. Yo creo que nosotros, como hondureños, exigimos, solicitamos y tenemos todavía la esperanza, porque el hondureño todavía no pierde la esperanza, porque eso es algo que hay que recalcar en el hondureño. El hondureño siempre está en espera continua y eso creo que las autoridades deben de tomar en consideración. No queremos llegar al hartazgo, no queremos llegar a situaciones desbordantes de la población que empiece a tomarse la justicia por su propia mano, sino que todavía creemos en una sociedad civilizada, creemos en las autoridades, pero también exigimos resultados y no justificaciones pueriles. Yo creo que a eso de decir de que no tenemos recursos, cuando sabemos que se le ha destinado más del 20%, más de su presupuesto previo, y que eso pues nosotros ya no podemos aceptar ese tipo de justificaciones. Todos, creo que la sociedad en general, con todas las instituciones, debemos de cooperar en una política nacional de seguridad ciudadana. Tiene que sentirse o debe aplicarse toda esta información y esta inteligencia desde el barrio, desde la aldea, desde los municipios y desde los distritos. Yo creo que se tienen las herramientas suficientes, se tienen los miembros suficientes, se tiene la información suficiente. Ahora lo que necesitamos son resultados. ¿Para qué? Para que los hondureños pues podamos decir que vivimos en una sociedad en la cual es productiva y que nos debemos de sentir seguros. Antes de don Iván Vigil, buenos días, dice el abogado Carlos Chactur, que ha demostrado que es el endurecimiento de las penas la salida para combatir la criminalidad. El delincuente no revisa el código penal antes de cometer el delito, la opción. Y si se debe ser enérgico con eso, debe ser siempre combatir la causa, falta de oportunidades educativas, espacios de sana recreación como la que damos por medio del fútbol a muchos niños en riesgo social y sobre todo trabajar en la prevención del delito con políticas concretas y yendo a la raíz. No es con cámaras, no es con equipo policial, no es aumentando las penas. Y fui yo el que dijo lo de Chile. Un saludo al abogado Carlos Chactur. Está don Iván Vigil desde la colonia Las Colinas, aquí en Tegucigalpa. Don Iván, buenos días. Buenos días, don Raúl, panelistas. En mi opinión, pueden ustedes buscar en una página de internet el caso de Corea del Sur. Corea del Sur tuvo una disposición más allá de la política. Ellos aplicaron una ley de colaboración eficaz, aplicaron extradición para 4 maras. La mara yakuza de Japón, la mara china y las 2 maras de Corea. Bien, se cortó la llamada. ¿Abogado? Sí, en relación a lo que mencionó el doctor, sí genera muchas veces incomodidad en la ciudadanía ver cómo se destinan los recursos, y es ahí donde está señalando el ministro de Seguridad. Recordemos que por regla económica los recursos son escasos, pero cuando no hacemos el uso adecuado de los recursos, vamos a tener lo que menciona el doctor, policías cuidando magistrados, policías cuidando ciudadanos que no sabemos cuál es el objetivo, amén que estén en un sistema de protección de derechos humanos que uno lo entiende. Abogado, solo déme un minuto que don Iván recuperó la llamada. Okay. Don Iván. Sí. Frente a esas 4 maras se combatió la extorsión, hicieron 20,000 arrestos en 2 meses. ¿Y cuál fue el sistema sencillo? El presidente de la República de Corea lo que hizo fue seleccionar un equipo élite, investigadores, y ellos lo que hicieron fue crear un teléfono como en El Salvador, un correo electrónico en base a denuncia anónima, y se reunieron con todos los comerciantes del centro de Corea
y empezaron a hacer las grabaciones, filmación de todas las personas que estaban cobrando extorsión. A esas personas se les capturaron, se les aplicó la ley de colaboración eficaz para que brindaran los nombres de los capos y en menos de 6 meses capturaron a los capos de la extorsión. De ahí se descubrió en Corea del Sur, lo pueden buscar en internet, que es uno de los arrestos más grandes que ha habido en la historia del mundo, que aparte de arrestar 20,000 personas, detuvieron a los comerciantes, empresarios, taxistas que vivían de la extorsión, que era la esencia de la manutención, aparte de la droga, del crimen organizado en Corea del Sur. Después de eso, a los 6 meses capturaron empresarios y policías, que más o menos llegaban a más de 200 policías que estaban vinculados con la extorsión. La extorsión es un delito de combate muy sencillo. No se necesita mucha técnica ni política criminal. El otro problema es que Honduras no está ya para rehabilitación. La rehabilitación fracasó por décadas. Apenas 1 de 1,000 salen rehabilitados. Es necesario salir de la política. Ya tenemos décadas de política criminal. Tenemos que ejercer gestiones y ejecutar cambios radicales. Hace un año estamos esperando la ley de colaboración eficaz para condena mínima de gente que entrega capos y no se hace en Honduras. Se necesita eso. Me da la impresión, para terminar, que la presidenta está reclamando porque se hizo una gran investigación en política criminal y no hay resultados. El caso de Corea del Sur es un ejemplo que usó El Salvador para combatir a la extorsión. Entonces, ¿en qué estamos? Necesitamos gestión. Como pueblo se necesita acción para combatir el crimen organizado, empezando por la extorsión con evidencia, grabación, video de las mismas personas que pasan siendo coaccionadas, y se logra. En Corea se puede hacer ese trabajo, se puede hacer en Honduras con diferentes tipos de pandillas. Buenos días. Buenos días. Abogado. Sí, comparto lo que dice el ciudadano, igual, similar lo que está haciendo El Salvador, ya lo dijimos, hubo una alineación de los poderes, articularon sus esfuerzos para tener los resultados. Pero allá hay otra también experiencia exitosa en relación al número de elementos policiales que están en las calles operativamente. El 75% de los policías en El Salvador está en las calles. Se suman los miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras. Y quien lidera la función policial es el policía. Eso es importante. Y de esos administrativos, pues son los que coadyuvan los esfuerzos logísticos y administrativos para que no fracase los eventos que ellos están haciendo para reducir sustancialmente la criminalidad. En Honduras, el 70% de las muertes violentas proviene de la criminalidad organizada, no viene del criminalidad común. Y lo hemos visto a través de todo el tiempo, y el detonante o el caldo de cultivo ha sido el narcotráfico y prácticamente la corrupción que se ha dado en nuestro país y por años, pues, porque aún algunos estudios hablan de las modalidades que ha tenido la corrupción en nuestro país. Hablamos que el accionar que operan los corruptos son 15 modalidades. Primero, hacen sobrevaloraciones. Segundo, sobornan. El nepotismo, el desvío de fondos, la violación a la ley de contratación del Estado, la apropiación de los recursos públicos en la ejecución de programas sociales, la venta de plazas, evasión fiscal y extorsión. Estamos hablando que desde el Estado, desde la administración pública, se observan estas modalidades que generan impunidad. Lo vemos, como bien decía el abogado, 100 jóvenes manejan, 12 jóvenes manejan las colonias, tienen cámaras de seguridad, tienen recursos económicos, tienen logística, y si no la tienen, pues la buscan cómo adquirirla. Pero lo más importante, y quiero saludar al amigo, el doctor Tulio Mariano, él hacía una reflexión y me dijo, haga hincapié en algunos aspectos. La ruta del dinero que está haciendo el sistema bancario para determinar los recursos ilícitos que son ingresados al sistema, o de repente el lavado de activos, si más bien tenemos una ley que ya no permite que persigamos a los lavadores de activos, porque si no hay un delito precedente,
va a Tribunal Superior de Cuentas, sigue investigando, pasan 5 años y no se resolvió nada, y esos recursos, miren, se siguen lavando, y tenemos nuevos potentados, ya lo decía el doctor, hay gente aquí que no se sabe cómo ha hecho grandes ganancias de capitales, y posiblemente pagan impuestos, pagan al azar, pero ¿cómo los hubo? Amén, que fueran grandes, exitosos, pero ni aún los empresarios de 30, 40 años, que son empresarios que prepararon e hicieron sus inversiones, no han obtenido las ganancias que muchas personas han obtenido. En ese sentido, creemos que todavía es rescatable, pero si se articulan estos esfuerzos con todas las instituciones que hemos mencionado para entrarle frontalmente. La policía siento que está sola y las Fuerzas Armadas están solos porque el aparato estatal no está respondiendo a las necesidades ingentes, reales que está viviendo el pueblo hondureño. Hay conmoción social, hay hasta un grado fuerte de desesperanza, donde ya no sabemos en quién creer, y a pesar de todo eso, todavía confiamos en algunas instituciones que son las que nos brindan seguridad en nuestro país. Miren ese angelito que llevan ahí, enfocarlo, lástima que lo quitaste, miren, y el otro día capturaron a unos que al verles la cara se les miraba la cara de malos, gente así, miren, esa imagen lo dice todo. ¿Quién es ese tipo? El alias. Sí, voy con, antes de ir con el doctor Rubio, desde la Florida, Estados Unidos, está don Luis Santos. Don Luis, lo escuchamos, buenos días. Sí, buenos días, Raúl, y a tus panelistas. Mire, bueno, felicitarlo porque es un gran programa, eso de estar tocando esto es muy bueno, porque la verdad es que a uno le da hasta miedo ir a Honduras con lo que está sucediendo realmente. Mire, yo pienso que ellos dicen ahí que no hay que comparar ni hay que copiarlo de El Salvador, pero yo creo que sí están equivocados ellos, hay que copiarlo definitivamente, dejémonos de tanta cosa. En El Salvador está trabajando excelentemente este presidente. Mire, yo lo digo porque yo miro las noticias también de El Salvador y la gente anda contenta en las calles, y la gente dice ya podemos salir en las calles, ya podemos andar en la noche, los padres dicen ya podemos salir con nuestros niños a los parques que antes no lo podíamos hacer, los vendedores que están en las calles dicen podemos vender tranquilamente, ya no tenemos quien nos venga a extorsionar y todo eso. Entonces, yo pienso que sí, hay que copiarlo, dejémonos de tantas cosas realmente, ¿verdad? Ese es uno. Y lo otro, que el asunto del deporte, mire, yo me acuerdo que antes en las escuelas se promovían los campeonatos a nivel de escuelas, de grado, y el campeón jugaba con otro grado de otra escuela, se armaba una selección de escuela y competía con otra escuela de otro pueblo, y así sucesivamente. Me acuerdo yo exactamente de eso, ¿verdad? Pero ahora creo, no sé si todavía se promueve eso en Honduras, realmente, no sé, ¿verdad? Entonces también en las escuelas hay que influir en ese aspecto, ¿verdad? Y ya no podemos estar buscando las causas, cómo fue que sucedió todo esto, no, ataquémoslo ahora como lo está atacando El Salvador, y después comenzar de cero y comenzar a buscar las causas, y esas causas buscar la forma de promover todas estas cosas como los deportes, que es lo que la juventud desde niño practicar el deporte en estos jóvenes, ¿verdad? Gracias, buenos días, y me gusta el programa. Gracias, don Luis Santos, desde la Florida, allá en los Estados Unidos. Gracias por vernos, doctor. Sí. Es importante que la gente sepa que la información y los perfiles criminales de miles de delincuentes ya existen, ya están recabados, ya están en los archivos, ¿verdad? Porque los gobiernos pasan, los políticos se cambian, pero los cuerpos de seguridad son los mismos, ¿verdad? Esos no cambian, esos tienen esos perfiles, ellos tienen la responsabilidad como seres humanos, como funcionarios, ¿verdad? La historia les va a demandar, y los que crean en Dios o no crean en Dios, Dios les va a demandar eso también. Pero la gente no piense que los cuerpos de seguridad no tienen eso. Se los digo a ojos cerrados, y por la poca experiencia que tengo yo en esto, que ya existen. Es hora de actuar. Dice que el que da excusas no da resultados, y el que da resultados no da excusas. Y también hay un meme que circula ahí
que dice que en Honduras todo el mundo sabe dónde están los delincuentes, menos la policía. Entonces ya creo que el pueblo no necesita más de esto, qué buen programa, pero necesitamos ya una reacción real de ir tumbando esas cabezas de esas estructuras criminales, porque esto ya estos cuerpos de seguridad nos tienen en una novela turca, ¿va? Interminable, con las mismas historias, mientras los grupos criminales en una moto 100 con una 38, 10 hipotes, controlan una colonia, que ese presupuesto lo anda un policía en su traje, su pistola, sus cosas de plástico carísimo, su chaleco, su radio, que son unos muñecos, ¿verdad? Entonces, y quieren más y más y más y más y no dan un resultado. Y el problema no es el dinero que piden, sino que la pobreza es el resultado, ¿verdad? No es problema que pidan si la seguridad es una prioridad. La seguridad nos va a traer estabilidad laboral, producción, la señora va a poder sacar su negocio de baleadas, mantener a sus hijos, una madre soltera que antes sucedía en los 80s, principios de los 90s. Cualquiera se podía mantener con una venta de comida, con vender ropa usada, no se puede porque lo van a extorsionar. Entonces la policía, necesitamos acción, ¿verdad? Y que la gente sepa que toda esa inteligencia ya está recabada, hombre. Si Honduras es pequeña, todos sabemos quién es quién, ¿verdad? Y podríamos hablar de muchas razones, pero aquí es los pocos civiles que estamos entrenados en esto. Nosotros les decimos, no nos digan eso, ¿verdad? No sigan con esa línea, con ese tipo de declaraciones, ¿verdad? Siempre digo, la universidad debería abrir esa carrera de criminología y criminalística, porque en este país se necesitan criminólogos y criminalistas civiles, ¿verdad? Para que hagan presión, o un instituto criminológico civil que sirve para dar diagnósticos, para que no andemos dando tumbos, ¿verdad? Haciendo operativos. Vaya, ahí tenemos en ese un gran operativo, una gran saturación que cuesta millones y que va a dejar 10 capturas, ¿verdad? Deja 10 capturas, la mitad de esas personas van a salir libres, millones en juicios y no van a dar ningún resultado. Así que necesitamos un cambio. El plan de seguridad se escuchó bien, pero la ejecución no va de la mano. Sáquenme de una duda. ¿Es correcto que los militares sigan en los cuarteles? Mire, desde mi punto de vista, tienen que sacarlo, porque necesitan también un momento, hay un momento dentro de todos esos operativos donde necesita la fuerza, ¿verdad? No todo es inteligencia, pero para ubicar a la gente, para identificarla y ya para el momento de la captura sí necesitan esto, ¿verdad? Pero usted no ve un policía en la calle, usted pide una patrulla, no la encuentra, usted la encuentra policías cuidando, así como comentábamos, los nuevos ricos, los nuevos políticos, casas, ¿verdad? Y hasta con el uniforme y todo, gente que puede pagar su propia seguridad, gente que gana suficiente para que pague su propia seguridad y están agarrando esos sueldos porque no es uno que usan, porque son turnos, hasta 3 y 4, 5 y 6, 10, 15 seguridad que se están turnando para una persona, una familia, para que pueda ir cómodamente a un mall a comprar, ¿verdad? La comida de su perro, los peluchitos y ese tipo de cosas que no se pueden dar ya. Ya no se pueden dar y necesitamos que esos 1.000 millones valgan, que se incrementó, que ese es el dinero del pueblo y esperábamos más del ministro porque yo he tenido un gran concepto de él, fue valiente antes y fue valiente hasta la captura de Juan Orlando y luego no lo volvimos a ver como al fiscal general, que no se le ve más que en fotos del recuerdo y necesitamos hoy un cambio, se lo digo como ciudadano porque necesito seguridad para trabajar, para mi familia, para mis hijos, ¿verdad? Así que es importante que de hoy en adelante, de estas 72 horas, ¿verdad? Haya un resultado y comience a haber un cambio
¿verdad? Tienen todos los elementos. Quisiera yo tener el entrenamiento que tienen los oficiales de policía. Tienen un gran entrenamiento. Si estos viajan por todo el mundo a entrenarse para que no puedan dar una respuesta. Entonces, esa es la reflexión, ¿verdad? Sí. El pueblo les exige ya un resultado. Bien, antes de preguntarle al doctor lo mismo, me dice, yo no estoy de acuerdo con él. Un amigo, se llama Mauricio Padilla, nunca he visto un militar de la Fuerza Aérea o la Naval haciendo operativos. Sáquenlos a la calle. Doctor, ¿qué piensa usted? Yo tengo mis reservas en el impacto psicológico que significa un militar de verde con un arma de guerra en una calle. No se me olvida esto nunca, que tuve una experiencia con un amigo que venía de Escocia, se bajó en Toncontín y estaba en la época del presidente anterior, donde estaban los policías militares en un montón de lugares, y entonces él me quedó viendo y me dice, están en guerra. Todo el tiempo le contestó usted. Sí. Entonces, o sea, porque él sorprendido, y aparte sorprendió que los pararan. Era militar. O sea, porque para ellos, o sea, para un ciudadano civilizado, que un militar con un arma larga de guerra y de verde lo pare, porque en otros países si la policía preventiva, la policía civil, lo pare es porque usted cometió una infracción, no que normalmente están en operativo, o sea, parando a todo el mundo, retrasando, mala saturación. Entonces, yo pienso, y ahí estoy de acuerdo con el abogado Rubio, que primero es la inteligencia, la información, el análisis, la conclusión, y al momento de la ejecución, la saturación. Que ahí sí creo que deberían de acompañar los elementos o los miembros de las Fuerzas Armadas, porque uno tienen el entrenamiento debido, tienen las armas debidas, y yo creo que tienen también el entusiasmo también para hacerlo. Yo creo que ahí es cuando debemos de sacar o hacer uso de la ley, como lo manda, que la policía o los organismos de seguridad pueden pedir apoyo a las Fuerzas Armadas, porque también son bastante onerosas, o sea, nos cuestan mucho dinero, y que sean realmente operativos y que le sirvan a la población. Pero no estoy muy de acuerdo en ver elementos de verde con armas largas, porque siento que lejos de tener una actitud como el policía, que es un entrenamiento totalmente diferente, que es para tratar con la población civil, el militar no tiene esa formación. El militar tiene la formación de enemigo y disparar con la orden, porque son centros de castigo que se utilizan ahí, y ellos ejecutan órdenes del más alto nivel o del que esté en rango superior. Entonces, no creo que estén preparados para poder tratar a un ciudadano normal, a un ciudadano que anda en la calle, que anda estresado, que anda con problemas. No están ellos preparados para eso. Yo siempre he pensado eso, que los militares no tienen la formación policial. No la tienen, definitivamente. El policía debe ser capaz de primero disuadir a través del diálogo, de una llamada de atención. El mismo uniforme. El ejemplo que me decía un amigo, mira, los policías tienen que lidiar con los bolos. Ajá. ¿Qué más? Sí. Dice el abogado Germán Leicelar, muchas felicidades por el abordaje del tema. Es en realidad muy preocupante, sin embargo creo que un elemento fundamental es atacar las causas y no solo los efectos. Llámese falta de empleo, de oportunidades y de educación y formación, y sobre todo que existe un deseo nacional de no seguir alimentando el odio y la división que está bien marcado desgraciadamente aquí en Honduras. Eso lo agregué yo. Voy al Luarque, don Tony Castro. Buenos días, Tony, adelante. Buenos días, Raúl. Buenos días a los panelistas. Bueno, más que todo era un comentario que quiero hacer. La problemática, realmente la ola de criminalidad está en su pico más alto, creo yo. Hace mucho tiempo no estábamos viendo ese miedo de andar en las calles, que ahora, bueno, uno volvió a tener ese temor de estar en un semáforo y tener miedo de estar ahí, ¿verdad? Nunca se sabe si lo asaltan. En las cámaras privadas se miran gente asaltando en los puentes, en los semáforos, en todas las calles. Ya no tienen ni vergüenza, no tienen miedo. Me hago una pregunta: ¿qué hacía el gobierno pasado que este gobierno no hace actualmente?
porque los delincuentes parecen que les dijeron, bueno, salgan, no hay problema, hagan lo que quieran. Entonces, es una pregunta a los invitados de José Raúl, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Será que tenía una varita mágica el gobernante pasado para decirle a los delincuentes no hagan esto y hacían caso? ¿O qué es lo que está pasando realmente? Y y hacer un llamado a la presidenta que ponga mano dura y que hay una solución, Raúl. Saquen a los militares, que son los que dan la cara por la población. La policía, tal vez voy a hacer un comentario no tan bueno, pero ya se sabe que prácticamente están involucrados en el crimen organizado. Entonces, bueno, a ver qué se hace y en cuestión de semanas, pues resolver este gran problema que es la delincuencia. 2 masacres en una semana es una locura, algo que no se había visto ya a día, ¿verdad? Entonces, solamente eso y pues, buen día a todos. Buenos días. ¿Respuesta, abogado, a lo que dijo Tony? Sí, lo que pretenden los grupos criminales organizados es con estas masacres así tan introspectivas, donde el mayor número de personas se han dado en las últimas 72 horas, y vemos que ya estas masacres tienen rostro de mujer y de niños, pues, porque están falleciendo las mujeres y los menores. Esto lo hacen ellos como una modalidad para mantener el miedo en la población. Si ustedes ven las estadísticas comparativas del año pasado, aún del 2021, en los primeros 3 meses del año, andamos bajo en incidencia delictiva, en muertes violentas, pero el impacto de estas últimas masacres creo que nos ha puesto a los padres de familia. Yo me imagino la presidenta de la República cuando reaccionó por esta situación. Ella es madre, es esposa y es abuela, pues. Entonces, de esa forma también reacciona la gente en los hogares, que es una cuestión prácticamente de familia. Si retomamos lo que han mencionado algunos participantes, tenemos que desde el seno del hogar generar esa confianza, instruir al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tenemos que estar ahí con los menores también incidiendo. Y a pesar, como bien decía el doctor, que son hogares monoparentales y que en algunas ocasiones son hogares monoparentales extendidos, donde es un primo o un abuelo quien queda a cargo de esta situación. Y ahí van otros delitos y otros factores que se van dando dentro de la criminalidad, como son los abusos a los menores. Pero eso es prácticamente delito conexo en torno a esta situación que estamos viendo. Pero consideramos oportuno que ya es tiempo y no es para ayer, las respuestas son para hoy. Como exmiembro, capitán retirado que fui de las Fuerzas Armadas por más de 17 años, considero que constitucionalmente las Fuerzas Armadas tienen su rol. Sabemos que están en las fronteras y que están a llamado de la Presidenta de la República para incorporarse en apoyo no solo a la Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional, sino en todas aquellas instituciones que necesiten apoyo de seguridad para algunas actividades. El plan de control territorial que estableció en el mes de diciembre la Presidenta incorporó a las Fuerzas Armadas y aún a la Policía Militar para que ellos hicieran presencia y establecieran un cordón para que las acciones del Salvador de presión no permitiera que entraran estos que venían huyendo del Salvador. Pero ya hemos visto que en Copán, en Intibucá, aún en Valle, Choluteca, han capturado a fascinerosos del Salvador y se han entregado a las autoridades. O sea que todavía hay algunos espacios en esa frontera que les permita a estos individuos incorporarse. Y lo difícil de ello es también que muchos de estos ciudadanos que son perseguidos en El Salvador están hoy aquí, han sido capturados y están adiestrando a los grupos criminales en las estrategias que ellos han tenido para fortalecer el accionar que está vinculado con la criminalidad organizada. Sí, voy a la última llamada que voy a recibir.
disculpas a quienes quieren comunicarse, ya no hay tiempo. Desde el sur de la ciudad, desde la residencia Las Uvas, Carmen Funes. Carmen, buenos días. Buenos días, Dios les bendiga. Sí, fíjense que muy interesante el tema, ¿verdad?, que están tocando. En ese sentido quería dar pues mi consideración en cuanto a que considero de que realmente hay un descontrol del Estado. El sistema penitenciario es un sistema que no sirve, no el privado de libertad evidentemente no puede ser reinsertado a la sociedad, sale de su situación y no tiene oportunidad de empleo, evidentemente pues la criminalidad organizada lo está esperando porque tiene oportunidad de asistirle a él y a su familia. Entonces hay una indiferencia de parte del Estado. Al referirme al Estado no me refiero directamente al gobierno, sino a los malos administradores que se ponen, a los que carecen de sabiduría, a los que no tienen evidentemente mayor interés que el personal, olvidándose del bien común del Estado. Si nos basamos al hecho, esta es mi consideración respetando pues a los honorables analistas que se encuentran en el estudio, considero también basémonos o vámonos allá donde es el policía, vive en condiciones precarias, las postas son muy precarias, se le exige al policía la alimentación, es una alimentación completamente que carece de nutrientes necesarios para el cuerpo. Es un policía que se alimenta en la mayoría de los casos de puras baleadas. Evidentemente, no solamente es la cuestión de la indiferencia de los gobernantes, es la mala actitud de no ponerle importancia a los problemas estatales. Y así sucesivamente podemos ir viendo de que si una persona es muy competente en el ámbito de su profesión, pero no pertenece a ningún partido político, esta persona es literalmente excluida de una oportunidad laboral, aunque sea muy competente, porque todo se centra en la política. Creo y considero de que evidentemente la política es una ciencia necesaria dentro de todos los estados. Sin embargo, también considero que cuando terminó el proceso de propaganda de política, el que se sienta en la silla debe ser objetivo y gobernar para una nación, no para intereses particulares. En el Estado, en consideración a las Fuerzas Armadas, es muy idóneo el hecho de capacitar a las Fuerzas Armadas y trabajar de forma conjunta con la policía. ¿Cuál es la situación? Que empiezan a crearse competencias entre estados, competencias entre Fuerzas Armadas, competencias entre policía, competencias entre otras instituciones asignadas a la investigación. Entonces no hay un bien común, hay un interés particular de sobresalir ante el Estado. Y en lo personal creo que ya el Estado cuenta con su propio protagonismo, no necesita más protagonistas. Básicamente esa es mi intervención, muy oportuno el tema, bendigo sus vidas y feliz día. Gracias, Carmen Funes. Nos vamos. Conclusiones, abogado Wilfredo Rubio. Bien, Libre esperó mucho por el poder y tiene la oportunidad de hacer cambios realmente profundos, ¿verdad? A todos los políticos en Honduras el esquema el dulce por quedarse de por vida. Y el pueblo estaría feliz, no le importa quién esté gobernando siempre y cuando esté bien. Entonces tiene el reto de este gobierno, la presidenta y todo lo que está funcionando ahorita como Estado de hacer un cambio. Estamos esperando ese cambio. Los diputados, el 99.9, están peleando cosas que no les interesa al pueblo, les interesa a ellos. Bukele, un político inteligente que de repente haber pensado, como hombre ambicioso, quiero quedarme mucho tiempo, voy a trabajar en la seguridad, y la seguridad le funcionó. Hablemos de lo que es un político. Y pensó, inviertan en la seguridad, eso les va a dar los frutos que ustedes quieren, sin una consecuencia negativa y una consecuencia positiva para el pueblo. Así que yo sí creo que es posible. Se pueden vencer 100.000 delincuentes porque somos 9 millones de personas honradas versus 100.000 delincuentes, que hay la tecnología, hay el equipo, hay presupuesto, hay inclusive ahora hasta la inteligencia artificial les puede ayudar. Si ya la inteligencia artificial se ha puesto a competir con 200 abogados y ha hecho la labor de 200 abogados en 20 minutos.
y estamos hablando de no temas analíticos, sino mecánicos de análisis de contratos. Entonces, igual, pueden hacer análisis de datos con inteligencia artificial, se ahorran un montón de dinero, sacan la inteligencia de ahí y comienzan a hacer los verdaderos operativos que estamos esperando. Así que muchas gracias por haberme invitado. Gracias, y a los abogado panelistas Wilfredo y al Rubio. Siempre es un placer público. que esté aquí con nosotros. El doctor Juan Carlos Munguía Hernández. Gracias, doctor. Comentarios finales para la población. Muchas gracias. Quiero felicitar a la ciudadana Carmen Funes porque sí hizo un verdadero análisis de un político. Y dos cosas que mencionó. En Honduras, últimamente, yo creo que en las 3, 4 décadas que han pasado, hemos tenido politiqueros y no políticos que van, y ya lo dijo también el abogado Rubio, va con un interés personal o de grupo, no con el bien común. Necesitamos decisiones políticas, señora presidenta. Llame a las personas idóneas para que podamos contribuir a esta sociedad en estos foros, al licenciado que lo felicito porque toca temas que son fundamentales y las reacciones de la población yo creo que es lo que nos dice que estos temas son los que más le interesan a la población por la forma como reaccionan. Me encantaron las reacciones de los televidentes, significa que los hondureños estamos conscientes que es lo prioritario y quisiéramos también que los tomadores de decisiones tomaran en cuenta estas participaciones para que se den cuenta realmente que a los hondureños nos interesa la seguridad, nos interesan las oportunidades de empleo y sobre todo tener una sociedad que podamos decir de diálogo, una sociedad que se comprenda y que vayamos caminando hacia el desarrollo como todos los países en América Latina tenemos ese anhelo. Gracias al doctor Juan Carlos Munguía. Cerramos con el abogado Licona. Sí, particularmente quiero concluir en que se debe mejorar la prevención y fortalecer las relaciones entre la ciudadanía y la policía, diseñar políticas públicas de seguridad transversales en el tema de educación y salud, reducir la tasa de inasistencia de deserción escolar y fortalecer y desarrollar la reeducación y reinserción de los privados de libertad en los centros penales. Y quiero hacer una declaración importante. Como dice la palabra, si mi pueblo Honduras se humilla y ora y busca mi rostro, sale de sus malos caminos, yo escucharé del cielo y sanaré su tierra en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Bendiciones y gracias por la oportunidad. Bien, gracias. Que tengan buen día todos. Sigan en sintonía de Canal 11 Radio Visión Honduras. Ojalá que Dios primero los ilumine a nuestros gobernantes, a las autoridades policiales para combatir este flagelo que llevamos años en eso, ¿no? Décadas. Sí. Ojalá las cosas cambien. Buenos días.